Vamos a trabajar ahora la actividad número 4 de la experiencia de aprendizaje 5 del área de matemática para el ciclo 7, tercero y cuarto de secundaria. La actividad 4, el título es Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Recordemos que la experiencia de aprendizaje 5 dura 3 semanas y está compuesta por la actividad 2 y la actividad 4 para el área de matemática. ¿Ya? Entonces, para responder las preguntas y comprender cómo elaborar un histograma y un polígono de frecuencia, leemos el texto, orientaciones para elaborar gráficos estadísticos que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. Representamos con gráficos estadísticos las características de la población de nuestro estudio. Recordemos que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Tenemos, por ejemplo, entre los gráficos estadísticos el histograma, que es el gráfico de barras, y también tenemos el polígono de frecuencia, que también es otro gráfico estadístico. El histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. ¿Ya? Ejemplo, a partir de la siguiente tabla de frecuencia elaboraremos un histograma y el polígono de frecuencia para la variable edad. Aquí tenemos ya la tablita de frecuencia donde tenemos las clases o los intervalos en la primera columna, la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual, ¿ya? Entonces ahí tenemos todos los elementos de la tablita, esa tablita ya está completada. ¿Ya? Y podemos darnos cuenta que el total de elementos es igual a 64, ¿no? Quiere decir que se preguntó a 64 personas, ¿no? Esa es la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es elaborar un histograma, o sea, el gráfico de barras. Para eso vamos a tomar las clases, ¿ya? Y la frecuencia absoluta, ahí está, ¿ya? Y con eso vamos a elaborar nuestro histograma, ¿ya? De la siguiente manera, ¿no? Personas encuestadas según edad. Aquí tenemos y hemos tomado las clases y la frecuencia. O sea, de toda mi tabla de frecuencia he tomado estos dos, ¿no? Clases y frecuencia absoluta. Y lo vamos a trabajar, ¿ya? Tenemos que elaborar nuestro histograma en nuestro plano cartesiano, ¿ya? Recordemos que en el eje X, que es el eje de las abscisas, vamos a colocar las clases o intervalos. Ahí están, ¿no? Por ejemplo, del 12 al 19, del 19 al 26, así, hasta el 60. Bueno, acá tendría que ser hasta el 61, ¿no? Aquí hay un cambio hasta el 61, ¿ya? Entonces, ese vendría a ser, ¿no? En el eje X y en el eje Y vamos a colocar la frecuencia absoluta. En el eje de las ordenadas, que es el eje Y, vamos a colocar la frecuencia absoluta, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, en el eje Y tenemos la cantidad de personas, ¿ya? ¿Cuántas personas hay? Que es la frecuencia absoluta. Y en el eje X, como son las clases, ahí está la edad, ¿no? Esto pertenecen a las edades. Entonces, nosotros podemos observar, ¿no? Podemos decir que 16 personas, no estamos hablando de encuestas según edad, 16 personas que están en este intervalo, en el primer intervalo, en la primera clase, mayor o igual a 12 y menor que 19. ¿Cuántas hay? 16. O sea, de 12 mayor o igual a 12 y menor que 19 son 16 personas. Entonces, aquí ya tienes las clases de 12 a 19. ¿Cuántas hay? 16. Te vas hasta el eje Y buscando 16 y ahí tienes la barrita. Ahí está, ¿no? La segunda clase, de 19 mayor o igual a 19 y menor que 26, ahí lo tenemos. ¿Cuántas personas? Son 8. Ya, ¿dónde está el número 8? En el eje Y, aquí está, y ahí tenemos la barrita, ¿no? Y así sucesivamente podemos trabajar, ¿no? 9 personas que están en este intervalo de 26 a 33, son 9 personas, ahí lo tenemos. Otra vez, la misma cantidad para la otra clase, o sea, 9 personas que están en este intervalo de 33,
¿ya? Mayor o igual a 33 años y menor que 40. ¿Cuántos son? 9 personas, ¿no? Si nos vamos al siguiente intervalo, al intervalo número 5, al quinto intervalo, quinta clase, ¿cuántas personas hay? 7 personas, ¿no? De 40 a, 47, a menos de 47 años, ¿cuántos son? 7 personas. Y ahí está, lo graficamos, ¿no? En el siguiente, de 47 años a menos de 54 años, ¿cuántos son? 6 personas. Ahí está el gráfico, ¿ya? Y por último, ¿ya? De 54 años hasta 61 años son 9 personas. Ahí están 9 personas, ¿ya? Ya les he dicho que aquí ahí tenemos que colocar en vez de 60 es 61, ¿no? Aquí es 61 porque es de 54 años, mayor o igual a 54 y menor o igual a 61 años, ¿no? Ahí está. Entonces, por lo tanto, incluiría también al 61 años, aquí tendremos que colocar 61. Ya está. Entonces, ahí tenemos nuestro histograma, ¿ya? O nuestro gráfico de barras. Lo hemos trabajado con las clases y con la frecuencia absoluta, ¿ya? Esa es la manera de trabajar, ¿sí? Ahí está. Recordemos entonces, aquí el 16 indica, ¿no? A la primera barrita, ¿no? Que son 16, que te das cuenta que esta barrita va hasta el número 16, ¿no? Su tamaño es hasta el número 16. Y esto va a pertenecer a la primera clase, ¿verdad? A la clase del 12 al menos de 19, ¿no? Y así puedes ir viendo, ¿no? La segunda barra, tercera barra, si por ejemplo vamos a la última barra, ¿no? A la última barra, ahí está, ¿no? Del 9, ahí podemos observar, ¿ya? Y ahí podemos ver también nosotros las clases, ¿no? Ahí está, 9 personas de 54 a 61 años, ¿no? Entonces solamente hasta el número 9. Ese viene a ser el gráfico de barras, en sí es sencillo, ¿ya? Pero eso sí, no nos olvidemos siempre que las clases va a ir en el eje X y las frecuencias tienen que ir en el eje Y, que es el eje de las ordenadas. ¿Qué muestra el histograma? Un histograma muestra la acumulación o tendencia de la variabilidad o dispersión y la forma de la distribución. ¿Para qué tipo de variable se usa? Un histograma es una gráfica adecuada para representar variables continuas. También se puede usar para variables discretas. Es decir, mediante un histograma se puede mostrar gráficamente la distribución de una variable cuantitativa o numérica, ¿no? Ahí está, podemos encontrar ahí entonces, ¿no? A ver, vamos a pasar ahora al siguiente gráfico, que es el polígono de frecuencias. Es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma. El origen y final de la línea es en el eje con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva, ¿ya? Características del polígono de frecuencia, bueno, es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos, es una línea que une los puntos medios, aquí vamos a trabajar con los puntos medios, o sea, con las marcas de clase, ¿ya? Los puntos medios de distribución de los puntajes del histograma. Se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. Representa curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales y puntaje, ¿no? El polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia cero. Ahí tienes algunas de las características. Vamos a trabajar entonces para hallar nuestro histograma de frecuencias, ¿ya? Con la marca de clase y la frecuencia absoluta, ¿no? O sea, con el punto medio vamos a trabajar, porque la marca de clase es el punto medio, ¿no? Ten en cuenta que la marca de clase la hallas sumando el límite inferior más el límite superior de los intervalos y dividiéndolos entre 2, por lo tanto es el punto medio, ¿no? Tomamos la frecuencia absoluta y tomamos la marca de clase, ¿ya? Y lo trabajamos a continuación. Ahí lo tenemos, ¿no? La marca de clase y la frecuencia absoluta. Personas encuestadas según la edad. Tenemos el mismo caso, ¿ya? Recordemos que este es nuestro histograma de frecuencia que hemos hecho hace un momento, ¿verdad? Ahí está nuestro histograma, nuestro gráfico de barras. ¿Ya? Ahí está todo, tal y como está. No tengamos en cuenta la cantidad de personas, o sea, las frecuencias siempre van a ir en el eje, ¿ya? De las ordenadas, o sea, el eje Y. Y se recuerdan que en el eje X habíamos puesto, ¿no? Las clases o intervalos, ahí está.
Pero en este caso, como estamos trabajando con la marca de clase, vamos a ubicar estas marcas de clase en este eje, en el eje X, ya en el eje de las abscisas. Ten en cuenta que es el punto medio, ¿no? El primero, 15,5, ¿de dónde sale? Sale sumando 12 más 19 entre 2, 15,5, ¿no? Ahí está, 15,5, el punto medio de las edades, ¿no? Igualito acá. ¿De dónde sale el 22,5? Sumando 19 más 26 entre 2, 22,5. Y entonces voy a empezar a colocar el punto medio de las edades. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que entre 12 y 19 el punto medio es 15,5, esa es la marca de clase. Entre 19 y 26 el punto medio es 22,5, marca de clase. Entre 26 y 33 el punto medio es 29,5, ahí tienes tu marca de clase. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí lo vamos trabajando, ¿no? Entre 54 y 61 el punto medio es 57,5. ¿Ya? Y estos puntos medios lo puedo ubicar en las barritas, ahí está, los puntos medios, ahí lo he puesto, ¿te das cuenta? Ahí está. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es unir estos puntos y ahí obtendré, ¿no? Obtendré mi polígono de frecuencia, ¿no? Desde un punto medio anterior a la primera marca de clase, avanzo hasta el primer punto, ¿no? Hasta la primera marca de clase, ¿no? De ahí bajamos, subimos un poco, nos damos cuenta que en el tercer y cuarto intervalo es la misma cantidad, por eso acá la línea continúa. Bajamos un poco, seguimos bajando y otra vez subimos, ¿no? Ahí está. Esto de aquí, estas líneas de color amarilla, es nuestro polígono de frecuencia. Te das cuenta que en un solo gráfico, primero hice mi gráfico, mi histograma de frecuencias y ahora mi polígono de frecuencias. Esa es la manera de trabajarlo, ¿ya? Para hacer un polígono de frecuencias tienes que tomar la marca de clase. Ahí trabajas con la marca de clase, ¿ya? Entonces, continuamos. Bueno, acá tengo ya mi polígono, tanto mi histograma como mi polígono de frecuencias. Ahí tengo los dos juntos, ¿verdad? Las barritas y las líneas, ¿ya? Ahora que se ha construido el histograma y el polígono de frecuencias, se procede a interpretarlos. Por ejemplo, nosotros podemos interpretar, ¿no? Podemos decir que la mayor acumulación de personas la encontramos en la primera clase con 16 personas, ¿verdad? Es decir, el 25% de los encuestados tienen igual o mayor que 12 años, pero menor que 19 años como se observa en el histograma. Y podemos también sacar otras conclusiones, otras interpretaciones. Solo 6 personas que representan el 9% tienen 47 años o más, pero menos de 54 años. Ahí tenemos algunas conclusiones, ¿ya? Ahí está entonces. Importante que para realizar la interpretación tenemos que considerar la información que muestra la tabla de frecuencia y el histograma y el polígono de frecuencias. Asimismo, el histograma nos muestra con bastante claridad que hay 3 clases que acumulan la misma cantidad de personas. Es decir, que cada clase considera 9 personas o al 14% del total encuestado, ¿ya? A saber, hay 9 personas que tienen 26 años o más, pero menos de 33 años. Otras 9 personas tienen 33 años o más, pero son menores que 40 años. Y 9 personas tienen desde 54 años hasta 61 años. O sea, hay 3, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los que tienen hasta 9. Ahí está. La tercera clase, la cuarta clase y la última clase, ¿ya? Te das cuenta que están en la misma posición. Todas tienen 9 personas. Ahí está, ¿no? Entonces, y así podemos seguir interpretando. ¿Ya? A partir de esta interpretación podemos plantear conclusiones y realizar nuestro análisis sobre el tema de estudio y eso lo vamos a trabajar, ¿no? No nos olvidemos que también tenemos que trabajar en esta ocasión la media o la media aritmética que se representa con una X y una barrita arriba, una barrita, ¿ya? La media aritmética o media es la medida más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirve como un punto de equilibrio del conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra, ¿ya? Para calcular la media se utilizan las siguientes fórmulas o expresiones numéricas para datos no agrupados. Si tenemos datos no agrupados, hallar la media aritmética es lo mismo que hallar el promedio. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Por ejemplo, si yo tengo 8 datos, tengo que sumar los 8 datos y lo voy a dividir entre 8. ¿Ya? Ese es para datos no agrupados. En el caso de los datos agrupados, tienes que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta.
Una vez que tienes cada marca de clase por su frecuencia absoluta, ¿ya? Tienes que sumar y dividirlo entre la cantidad de datos, ¿ya? Importante, la media solo se usa para variables cuantitativas, no podemos hallar la media para variables cualitativas, y hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, este tipo de variables, este cuadrito que ustedes ven, ya esa tablita de frecuencias, es una tablita de una variable cualitativa porque nos dice cualidades. Ya, aquí también tenemos. Aquí nosotros no podemos hallar la media aritmética. Tampoco podemos hallar, obviamente, no se puede hallar la marca de clase. Solamente podemos hallar la frecuencia absoluta. Ya, contar cuántos pertenecen a cada uno de ellos. Ya. Calcular la media aritmética. Del mismo gráfico, de la misma tabla, estamos trabajando, ¿no? Acá tenemos las clases, la marca de clase y la frecuencia absoluta. Esta es la fórmula, ¿no? Es la sumatoria del producto de cada marca de clase por cada frecuencia absoluta, dividido entre n, que es la cantidad de elementos, en este caso 64. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar, por ejemplo, la primera marca de clase, 15,5 por 16, más 22,5 por 8, más 29,5 por 9 y así, más 36,5 por 9, más 43,5 por 7 y así sucesivamente lo voy a multiplicar de la siguiente manera. Una vez que tengo todo esto, lo voy a dividir entre la cantidad de elementos, que en este caso es 64, ¿ya? Entonces acá ya simplemente comienzo a operar cada uno de ellos, ¿no? Sumando todos y dividiéndolo entre 64 me da 2147 entre 64. Y esto va a ser igual a 33,54. Puedo redondearlo a 34 también. Ese vendría a ser la media aritmética o el promedio. ¿Ya? Entonces la media de este conjunto de datos es 34. Esto quiere decir que la muestra está conformada por personas cuyas edades están en torno a los 34 años, ese es el promedio, ¿ya? O que el promedio de las edades de las 64 personas encuestadas es 34. Ahí lo tenemos. Una vez concluida la elaboración y la explicación de las tablas de frecuencia, la representamos con gráficos estadísticos. Para ello respondemos las interrogantes, ¿no? Ya son preguntas que están en la actividad 4. ¿Cuál o cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para representar la variable edad? Eso ya lo hicimos hace un momento. Hemos trabajado dos tipos de gráficos. El histograma, que es el gráfico de barra, o el polígono de frecuencia. Hemos hecho los dos gráficos para representar esta variable, ¿verdad? La variable edad, ¿no? Hemos hecho los dos gráficos, ¿ya? Ahí lo tenemos. ¿Qué es un histograma y cómo se elabora? También lo hemos explicado hace un momento, ¿no? Hemos dicho que es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos, ¿no? Que la naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica y que se elabora en un plano cartesiano, ¿no? Que en el eje X van las clases o intervalos y en el eje Y se colocan las frecuencias. ¿Qué es un polígono de frecuencia y cuáles son sus características? También lo hemos dicho hace un momento. Es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase. Ahí tenemos que hacer con marcas de clase los polígonos de frecuencia. ¿Ya? Continuamos. De las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma. ¿Ya? Elaboramos un histograma y un polígono de frecuencia. ¿Qué título le pondrías a tus gráficos? Al gráfico que hemos hecho hace un momento. Lo puedo colocar simplemente encuesta según edad, ¿no? O encuesta de discriminación según edad también podría ser, ¿no? ¿Cuáles serán las características de tu gráfico? Ahí tengo mi gráfico que lo hice hace un momento, lo hicimos, ¿no? Elaboramos el gráfico utilizando la cantidad de personas y la frecuencia absoluta para el gráfico de barras, ¿no? Y para el gráfico poligonal usamos la marca de clase. Esa es una característica, puedo tener también otras características, ¿no? Ahí solamente es cuestión de observarlo. ¿Ya? Leemos e interpretamos nuestros gráficos estadísticos. ¿Qué información nos brinda el histograma? Ahí lo que tenemos que ver nosotros es eso, ¿qué información? Un histograma muestra la acumulación o tendencia de la variabilidad o dispersión y la forma de la distribución. Ya, ahí tenemos entonces las respuestas a todas estas preguntas, lo hemos hecho hace un momento. ¿Qué representa la línea del polígono de frecuencias? Representa curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales, puntajes, etc.
Ya ahí nosotros podemos ver que la línea puede subir, puede bajar, puede mantenerse, ¿no? En el mismo lugar, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos representa la curva y observándolo podemos ver cuándo sube, cuándo baja, ¿no? Entonces ahí tenemos las respuestas. Utilizamos medidas estadísticas para interpretar la información de nuestro estudio. ¿Qué es la media? Es la medida más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirve como un punto de equilibrio del conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra. Ya también lo hemos explicado hace un momento. ¿Y cuánto es la media? ¿Se recuerdan? Hace un momento hemos hecho, es 34, ¿verdad? Hemos redondeado que la media es 34. Esto lo hemos trabajado hace un momento, ¿no? Y ahí está que es 34, ¿ya? Bien, seguimos. Analizamos gráficos y conclusiones de la encuesta nacional para compararlas con las de nuestro estudio. ¿Por qué razones crees que es discriminado o discriminada, no? ¿Por qué creen, no? Entonces, aquí están, acá tenemos una información, ¿no? Un histograma, gráfico de barras, y podemos ver las causas y motivos de discriminación. Los gráficos estadísticos, ya sea gráfico de barra, polígonos de frecuencia, gráfico circular, nos sirve para poder tener una mejor visión de la situación. A diferencia de la tabla de frecuencia, que nos sirve para ordenar nuestros datos. No, en la tabla de frecuencia también podemos observar y ver cuál es la situación, los porcentajes, la cantidad, ¿no? Pero tenemos una mejor visión, una mejor visualización haciendo un gráfico estadístico. Es más rápido entenderlo, ¿no? Por eso es necesario trabajar un gráfico estadístico. Por ejemplo, nosotros podemos aquí de este gráfico sacar muchas conclusiones, ¿no? Aquí nos hablan acerca de los motivos por los que las personas fueron discriminadas. Puede ser por el color de piel, por su nivel de ingresos, por sus rasgos físicos, etc. Te das cuenta que la barrita más grande es esta de acá, la primera, que es un 28% a comparación del resto. Y esto de acá representa a la discriminación por el color de piel. Entonces, podemos concluir que el motivo, ¿no?, más común de discriminación es por el color de piel, con un 28%. Podemos observar que el más pequeñito es acá, del 3%, que es la discriminación por sexo o género. También hay discriminación por eso, entonces así tú puedes observar, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿qué interpretación puedes realizar de este gráfico? Lo acabamos de realizar. Podemos observar que la mayor causa de discriminación es por el color de piel con un 28%, seguido por el nivel de ingreso con un 20%, ¿no? También hay discriminación por tu nivel económico, ¿ya? Y también podemos decir que la menor causa de discriminación es por género, con un 3%. Ahí tenemos entonces la discriminación por género. Y nosotros también podemos sacar otras conclusiones respecto a los gráficos estadísticos que podemos observar, ¿ya? Entonces, esta sería la actividad número 4.